Ok, bueno, buen día, bienvenidos a todos. El día de hoy vamos a empezar con los temas concernientes a neonatología. Son muchos temas. Traté de resumir lo más importante para que pues abarque solamente 3 horas en todos. La mayoría está basado en guías de práctica clínica, que es lo que les piden o lo que, bueno, en lo que se basa, perdón, en lo que ajustes técnicos. Bueno, entonces la mayoría están basados en las guías de práctica clínica, que es lo que les piden saber realmente. Sin embargo, tengo acotaciones de lo que en algunas guías de práctica clínica ya no se emplea, bueno, actualmente ya no empleamos, aunque está en la guía. Sin embargo, pues deben de saber ambas cosas. Cualquier duda, cualquier corrección ahí, la podemos ver hacia el final y pues bueno, comencemos. En esta plática abarcamos síndrome de dificultad respiratoria. Esto se refiere a varias entidades correlacionadas. Perdón, porque como que no voy a alcanzar. Bueno, como les decía, son varias entidades relacionadas entre sí que abarcan el síndrome de dificultad respiratoria del recién nacido. La mayoría de ellos van a empezar básicamente con datos de dificultad respiratoria que nosotros debemos de saber clasificar primero en base a Silverman-Anderson, darles una categoría y después en base a los estudios radiológicos complementarios o estudios de gabinete en general como ultrasonidos o estudios de laboratorio. Vamos a ver la mayoría de estas entidades en esta plática de una manera rápida en lo más importante. Empezando con síndrome de dificultad respiratoria del recién nacido en sí, que lo que nos marca la guía de práctica clínica en es lo que conocemos como enfermedad de membrana hialina. Es lo que esta guía nos dice, ¿va? Entonces, no debería de ser el nombre exclusivo para esa, pero sí es como la guía no lo marca. Entonces, vamos a empezar con esto. ¿Qué es la enfermedad de membrana hialina? Pues es una inmadurez en el desarrollo anatómico y fisiológico pulmonar del recién nacido. Básicamente es en prematuros donde se presenta. Hay una deficiencia cuantitativa y cualitativa de surfactante, con un desarrollo progresivo de atelectasias pulmonares difusas y que nos va a originar edema y daño celular. Esto llevando a un inadecuado intercambio gaseoso. Hay una producción acelerada de surfactante en ciertas patologías maternas, como hipertensión, el uso de corticoides prenatales, otocolíticos o en ruptura de membranas prematura. Y se encuentra retrasado en ciertas enfermedades maternas como diabetes mellitus o pacientes que presentan hidrops o eritrobastosis fetal. Ok, bueno, creo que sale un poquito más arriba, pero bueno. El surfactante, ¿qué es el surfactante? Es un componente es una sustancia, perdón, a base de principalmente fosfolípidos en su 80%. Principalmente, estos le van a dar su factor tensoactivo. El 10% que sigue es de proteínas, que van a tener una importante rol en el metabolismo, dispersión y absorción del mismo surfactante y defensa inmune. Y por último, el último 10% lípidos, que principalmente es colesterol. ¿Qué va a suceder en una membrana hialina? Bueno, tenemos inmadurez del pulmoncito del neonato. Esto a nivel del alveolo vamos a tener, este sería un alveolo normal, este sería un alveolo ya con daño en fase aguda por una enfermedad de membrana hialina, en la que vamos a ver que va a haber una gran liberación de surfactante, pero inactivo, desechos celulares, eritrocitos y fibrina, van a pasar hacia el espacio interno. Acá no hay nada, acá solamente vamos a tener algunos macrófagos. Y todo esto nos va a llevar a que
haya una lesión del espacio intersticial en el que todos los factores de inflamación van a empezar a dañar y van a originar una lesión endotelial. ¿Sí, no? ¿Ahí? Okay. Van a originar una lesión endotelial en la que va a haber migración de neutrófilos y activación de proteasas. Todo esto nos va a interrumpir los enlaces de caderina. Por lo tanto, va a haber un paso de exudado al saco alveolar y un daño con una inflamación que nos va a causar daño en capilares y epitelio pulmonar por la deficiencia de surfactante que nos va a originar atelectasias. ¿Qué factores de riesgo tenemos? Hipotermia, asfixia perinatal es uno muy importante porque cuando tengamos niños pretérminos tardíos puede originar el hecho de que si tienen algún periodo de asfixia, su surfactante va a ser todavía de menor calidad y va a producirse en menor cantidad. Como decíamos, fetopatía diabética. Es muy importante recordar que los pequeños de madres diabéticas van a tener muchos problemas y este es uno de ellos. Los esteroides prenatales son muy importantes de las 24 a las 34 semanas, betametasona o dexametasona. Preferimos la betametasona, solamente 2 dosis y tienen un mejor comportamiento en cuanto a nivel cerebral en los pequeños, en su desarrollo. Ok, ¿cómo vamos a diagnosticar el síndrome de membrana hialina? Debemos de tener muy en cuenta los puntos básicos. ¿Qué es lo que nosotros debemos de saber para identificarla? Primero, prematurez. Eso es lo más importante. Un niño de término puede consumir surfactante, pero la causa no va a ser la inmadurez, no va a ser la membrana hialina, no va a ser eso. Pueden ser infecciones, pueden ser una asfixia, puede ser otra causa, pero no se le va a llamar, por lo tanto, enfermedad de membrana hialina. Se le va a llamar una alteración por consumo de este factor tensoactivo. Bueno, tenemos nosotros aquí un pequeño que puede tener dificultad respiratoria. Básicamente, como les comentaba, debemos de evaluarla con la escala de Silverman-Anderson. ¿Qué va a presentar ella? Se evalúa si hay aleteo, tejido expiratorio, tiraje intercostal, disociación toracoabdominal, retracción sifoidea, cianosis y polipnea. A ver, esperemos que se vea el video. ¿Le podemos dar directo en la pantalla a ver si le corre el video? Hay algunos que traen video. Bueno, ok. Veía varios videos para que observaran cómo es realmente el aleteo nasal, el quejido, el tiraje, todo esto, para nosotros determinar el Silverman que puede tener un bebé, en este caso, por ejemplo. Una lástima que no se vea. Pero bueno, el aleteo básicamente lo vamos a ver en la narina. Cada una de estas categorías va a estar clasificada por puntos. Si no tenemos aleteo nasal, si no tenemos quejido, si no tenemos básicamente ninguno de ellos y la respiración está sincronizada, van a ser 0 todas estas. No se ve bien también, por aquí debería de verse arriba, pero ok, no salió. Si hay, por ejemplo, una mínimo aleteo nasal, aquí se daría un punto. Un quejido expiratorio solamente audible con el estetoscopio sería otro punto. El tiraje intercostal apenas visible sería también otro punto. La retracción external apenas visible también sería otro punto. Y la disociación con un retraso nada más en la expiración, en la que vemos al niño como que hace... Eso sería también otro punto. Acompañado de... Eso sería el quejido. Entonces así podríamos nosotros valorar la dificultad respiratoria. Si por el contrario ya tenemos todos estos datos más marcados, un aleteo en el que las narinas se abren muchísimo para obtener más oxígeno, ya es un 2. Si el quejido ya es audible a distancia, ya sería también un 2. Si el tiraje está muy marcado, sería 2. La retracción external sería 2. Y ya de plano, si se bambolea de una manera muy discordante tórax y abdomen, ya también sería un 2.
Entonces, ¿qué va a pasar con esto? Nosotros les vamos a ir dando puntos de acuerdo a la dificultad que presente. Si no tiene ningún punto, pues es un paciente sin dificultad respiratoria. Si tiene de 1 a 3 puntos, tiene una dificultad respiratoria leve. Si tiene de 4 a 6 puntos, es moderada, y de 7 a 10 puntos es severa. Entonces, en base a esto, nosotros podemos decir, en una leve, probablemente nada más tengamos que vigilar al paciente. En una moderada, ya deberíamos estarlo pasando a una terapia de cuidados intermedios o intensivos, pero ya en una severa debe de estar en terapia intensiva, muy probablemente con un apoyo ventilatorio. En el moderado pudiésemos usar, por ejemplo, CPAP, o a lo mejor ahí requiere aplicación de surfactante y con eso es suficiente. Entonces, en base a eso lo hacemos. Bueno, ya de que tenemos nuestra sospecha, un paciente con dificultad respiratoria, que tiene 4 o 6 puntos, antecedente de madre diabética, antecedente de prematurez, ¿qué vamos a hacer? Pues tomar una radiografía. Nuestra radiografía básicamente es lo que nos va a dar el diagnóstico diferencial en cada una de las patologías. Entonces, puse esta que la verdad se ve muy fea, pero esta es la que trae la guía de práctica clínica. Entonces, no sé si les vayan a poner, por ejemplo, la misma y vayan a decir, ok, pues si la pongo en mi guía, pues esa es la imagen que yo quiero que conozcan, que sepan o que recuerden. Sin embargo, nosotros la veríamos muy probablemente así en el sistema de radiología. Aquí lo clasificamos por escalas, la enfermedad de membrana hialina, van a ser 4 escalas. La escala 1 sería una imagen reticulogranular muy fina con broncograma aéreo. Si se fijan, se ven como puntitos diseminados, blancos, negros, alternados, pero no logramos definir un área más afectada que otra. Simplemente se ve diseminado en ambos campos. El broncograma va a ser muy discreto y no va a pasar la imagen del corazón. Aquí vamos a ver a lo mejor un poquito más las vías aéreas, pero pues van a llegar solamente hasta aquí, hasta la silueta cardíaca. Básicamente podemos decir inclusive que es una radiografía normal. Si la vemos con un niño estable o con un tejido muy leve, puede ser inclusive normal. La escala 2 es una imagen, igual, la primera imagen es la que viene en todos en la guía de práctica clínica. Después sobrepongo una un poquito más clara para explicar. En esta, aquí tenemos ya la imagen reticulogranular que se extiende hacia los campos pulmonares. Si la vemos ya, no logramos distinguir bien una silueta cardíaca del pulmón, sin embargo, aún logramos diferenciarlo. Y aquí el broncograma aéreo sí va a pasar los límites de la silueta cardíaca y la transparencia pulmonar va a estar disminuida y hay disminución del volumen pulmonar. Esta es la forma más clásica que vemos ahora con el uso de esteroides, con el uso de maduración pulmonar, es básicamente la que tenemos frecuentemente. En la escala 3, aquí el infiltrado reticulogranular va a ser mucho más difuso, los nódulos van a ser más confluentes, el broncograma va a ser mayor todavía. Si se fijan aquí, esto es lo que llamamos el broncograma. Aquí ya no solamente se ve aquí, sino que ya sobrepasa hacia la periferia de los campos pulmonares. Y la transparencia va a estar mucho más disminuida, la transparencia pulmonar va a estar mucho más disminuida y todavía es más difícil distinguir los límites entre silueta cardíaca y pulmón. Y hay disminución del volumen pulmonar. Si ustedes cuentan aquí, los espacios pulmonares serían 8, en las otras podríamos tener hasta 9. En la escala 4, avanza. Gracias. En la escala 4, aquí básicamente ya vamos a tener una opacidad del tórax total. Ya no vamos a distinguir para nada la silueta cardíaca de los límites diafragmáticos, del pulmón no va a haber una diferenciación. El vidrio va a ser la imagen va a ser la clásica de vidrio esmerilado o despulido y pudiésemos observar algo de broncograma, pero si se fijan, aquí ya no vemos ni siquiera algo del árbol bronquial en ninguna parte, si acaso al inicio, y total ausencia de aire pulmonar. Esto ya es muy difícil encontrarlo, inclusive la mayoría de las fotos que van a ver de radiografías son de nuestra unidad de trabajo. Batallé muchísimo para encontrar una grado 4 porque ya no la vemos. Es extremadamente raro que nos llegue a la unidad uno de estos. Sin embargo,
suele pasar, pacientes sin control prenatal o que no sabían que estaban embarazadas, que llegan con trabajo pretérmino. Bueno, un caso clínico justamente de nuestra unidad. Aquí la madre desconocía estar embarazada, es una gesta 1 de 21 años que pues obviamente no llevó control prenatal. El recién nacido fue de 900 gramos, midió 30 centímetros, nació en la ambulancia, no tuvo maduración pulmonar e ingresó sin esfuerzo respiratorio al área de urgencias. Ahí fue intubado con un tubo de 2.5 y se aplicó la primera dosis de surfactante inmediatamente. Y esta es la radiografía inicial posterior a la inmediata administración del surfactante. Si se fijan, ¿cómo la catalogarían? Una membrana grado, una 3. O sea, inclusive con todo y todo, ni siquiera fue una membrana grado 4, maduró un poquito ese pulmón. Después de la primera dosis de surfactante, después de unas horas de la primera dosis, esta es la siguiente placa, acercándose ya hacia las 12 horas. En base a esto, y continuaba aún requiriendo parámetros de ventilación con un FIO2 elevado, requirió una segunda dosis de surfactante. Y esta sería la placa final, ya después de la segunda dosis de surfactante. Ven el cambio radical de una a otra, y aquí está la comparación de cómo empezamos a cómo terminamos. Y es el mismo paciente en cuestión de menos de 24 horas. ¿Va? Si se tiene el tratamiento correcto, que es el surfactante, tenemos una evolución muy buena. Podemos tener membranas que no requieran surfactante forzosamente. Una grado 1, una grado 2, podemos a lo mejor darle solamente oxígeno suplementario o CPAP. Ya es raro que lleguemos a una ventilación mecánica, sería en una grado 3 como en el caso clínico. Y surfactante exógeno, muchas veces estando en CPAP y vemos que no tienen una evolución adecuada, que requieren mayor cantidad de FIO2, pues ahí sí aplicamos una dosis o inclusive 2, aunque la mayoría solamente con una dosis es suficiente. Discúlpenme, también era video ese para que vieran ahí cómo mejoró el paciente después, pero pues creo que no vamos a correr. Podemos intentar a ver si quiere correr. Una disculpa, no quieren correr los videos. Bueno, y en la guía de práctica clínica ustedes van a encontrar este diagrama de flujo, que es lo que nos va a marcar el manejo para la membrana hialina. ¿Va? Si está ventilado, si requiere en 50, lo vamos a pasar a CPAP y se traslada a USIN. Si por el contrario requiere parámetros de ventilación mayor, se traslada a la USIN, se mantiene intubado tratando de mantener los parámetros en lo más bajo posible. Estos serían los parámetros que nos dan y en base a la evolución nos marca qué es lo que deberíamos de hacer. Esto fue después de la intubación y aplicación de surfactante. Si nada más le pusimos una presión positiva con CPAP, debemos de seguir valorando si hay dificultad respiratoria y en base a eso si requiere intubación o podemos mantener el CPAP. Si puede mantener el CPAP, solamente pasa a vigilancia en una terapia pues intensiva habitualmente, no los pasamos casi a intermedia con CPAP. Y si los intubamos de todas, entonces va a requerir surfactante y maneja los mismos parámetros que acá en cuanto a si continuamos con el paciente intubado o si le dejamos solamente la presión positiva después, ya si lo podemos extubar. Pues bueno, también eso en base al Silverman nos vamos a ir dando cuenta si requiere o no requiere continuar intubado. Un paciente puede seguir intubado si su dificultad se mantiene muy marcada, pero ya, honestamente, el surfactante es lo mejor. Tenemos dos clases de surfactante, habitualmente sintéticos y de origen animal. Nosotros los que usamos son los de origen animal. En cuanto a origen animal, tenemos también varios tipos de surfactante, el derivado de células de bovino y el derivado de células de cerdo. Usamos más el de células de cerdo y inclusive está un poquito sesgado ahí, pero dicen que la nueva guía va a llegar, que ya marcando que usemos surfactante derivado del cerdo, que básicamente es solo una marca en México la que lo tiene. Entonces le están dando prácticamente todo eso. Pero para serles honesta, sí, esa marca es muy buena,
la cantidad que tenemos que administrar es poca y habitualmente con una dosis es suficiente. En cuanto al que es derivado del bovino, lo que hacen, bueno, es el pulmón de los animales lo agarran, lo machacan, le sacan el surfactante y eso es lo que le aplicamos a los bebés. Y el que es derivado de bovino, la cantidad es mayor, requieren habitualmente más de una dosis y no tenemos tan buenos resultados, pero básicamente son los que nosotros usamos, aunque hay otros disponibles, pero en México no encuentran tanta variedad. Ok, ¿dudas, preguntas de esta? Bueno, entonces podríamos pasar a la siguiente, taquimia transitoria del recién nacido. Esta sí es una plática un poquito más en base a la guía. Esta es una guía bastante actualizada. Esta sí, pues, ¿cómo decirlo? Sí me gusta más, pero no, nos da un tratamiento bastante dinámico y es muy buena la guía. Inclusive es una guía que es mucho más larga que la guía de membrana hialina, lo cual es contrastante porque pues, se supone que el primero es una patología un poco más agresiva que la taquipnea transitoria. Sin embargo, esta sí se la recomiendo mucho. Léanla, es básicamente lo que hacemos. Bueno, ¿qué pasa en la taquimia transitoria del recién nacido? Aquí es un proceso respiratorio no infeccioso. He ahí lo importante, ¿va? No infeccioso. Ese es el punto clave en la taquimia transitoria. Va a iniciar en las primeras horas de vida y se produce por exceso de líquido pulmonar. Aquí los alvéolos van a retener líquido que va a comprometer el intercambio gaseoso. Básicamente es un globo que sigue inflado por agua, no por aire, el alveolo. Entonces, ustedes no pueden hacer un intercambio adecuadamente de gas porque el agua no lo permite, no tienen aire ahí que pueda pasar. ¿Qué va a suceder aquí? Va a favorecer la hipoxemia, produce edema intersticial y disminución de la distensibilidad pulmonar. Ojo, este es otro punto clave de la taquipnea. Resuelve entre las 24 y 72 horas de vida. Si no resuelve para las 72 horas de vida, ya no es una taquipnea. Ya se clasifica totalmente distinto y tenemos que buscar qué es entonces, si ya no fue una taquipnea. Esta es la transición de la respiración fetal a la neonatal, en la que nosotros vemos que un bebé inútero va a tener el pulmón lleno de líquido totalmente. ¿Qué va a pasar al momento de que nace? Con la primera respiración va a empezar a sacar el líquido y en las subsecuentes debe de dejar básicamente los alvéolos solos. En cuanto los alvéolos se van distendiendo y llenando de aire, los vasos sanguíneos que inicialmente estaban contraídos también van a empezar a dilatarse para favorecer ya el intercambio gaseoso en esta parte de los alvéolos. Si no logramos que el alvéolo funcione y esté libre de líquido, los vasos no van a poder tampoco dilatarse. Entonces aquí vamos a empezar con problemas que pueden originar una hipertensión pulmonar, porque los vasos van a seguir hipertensos, van a seguir contraídos, ¿va? Como decíamos, es no infeccioso. Ok. ¿Qué vamos a considerar para decir, ok, es membrana, ok, es taquipnea? ¿Cómo debo de saber? Los antecedentes son muy importantes. Como decíamos, la prematurez era muy importante en la membrana hialina. En la taquipnea, la mamá puede ser obviamente diabética. Digo que a las diabéticas les puede pasar todo. Pero si hay antecedentes de asma materno, tabaquismo, administración abundante de líquidos, sedación prolongado, ruptura prolongada de mayor de 24 horas, o este es también un punto muy importante, si no hubo trabajo de parto, si nació por cesárea o hubo un parto precipitado, lo cual no le permite al niño empezar a vaciar ese líquido alveolar, pues también se presenta más fácilmente la taquipnea. Si hay macrosomía, si es masculino, si es embarazo gemelar, o si está cerca del término. Los prematuros tardíos pueden presentar muchas patologías y esta es una muy frecuente en ellos, que si no cuidamos puede progresar a algo muy grave como la hipertensión pulmonar o si tuvo un Apgar menor de 7. ¿Qué nos referimos al Apgar menor de 7? Lo vamos a ver en una clase subsecuente, que es el Apgar, pero básicamente valoramos el esfuerzo respiratorio de un bebé junto con su reactividad, su frecuencia cardíaca, y por lo tanto, si este bebé no tuvo un buen esfuerzo respiratorio, no tuvo una buena frecuencia cardíaca, no tuvo un buen tono al nacimiento,
pues quiere decir que no lloró inmediatamente. Si no lloró inmediatamente, nosotros no podemos tener esa transición de los alvéolos para que se vacíen totalmente de líquido. Eso es lo importante. Por eso es que lo decíamos, con las primeras respiraciones van a empezar a vaciarse. Y si no se vacían, nos originan la taquipnea. Entonces también es otro punto muy importante, el Apgar menor de 7. Aquí tenemos un pequeño, intentamos otra vez a ver si corre el video. ¿Verdad? Bueno, este es un hijo de madre diabética, una gesta 2, con peso bajo al nacimiento, que tiene frecuencias respiratorias de 60 y tuvo requerimiento de oxígeno aumentado. Aquí está. Pero sus niveles de CO2 estaban básicamente normales, no había problema, y lo único que tenía, si se fijan inclusive, aquí sí se ve en la imagen, un poquito de retracción, nada más aquí, intercostal. Es todo lo que tenía, no tenía quejido, no tenía aleteo, no tenía retracción sifoidea, pero estaba polipneico con un poquito de retracción intercostal. Eso era lo que tenía. Entonces, no teníamos un bebé que se quejaba, no teníamos un bebé que estaba extremadamente desaturado, no teníamos un bebé con una dificultad respiratoria muy elevada. Si yo les digo que solamente tenía algo de retracción intercostal visible y teníamos aleteo visible, ¿qué Silberman le darían? Anímense, anímense. Al menos un punto de aleteo, si no era tan visible. Y al menos otro punto por la retracción intercostal, que no era tan marcada. Entonces podemos tener ahí un Silberman de 2, ¿sí? Sin quejido, sin retracción sifoidea, sin disociación. Entonces nos quedamos en 0 en los demás puntos. Y aquí sí les damos 2 de Silberman. Ok, ¿qué va a suceder con la taquipnea? Como les dije, la dificultad respiratoria, el diagnóstico definitivo básicamente va a ser en la radiografía. Entonces, si tenemos imágenes de atrapamiento aéreo, aquí vamos a ver cómo se observan las costillas. Están rectificados los arcos costales. No se observa el clásico arquito bien marcado de la costilla. Fíjense aquí, se observan casi unas líneas rectas. Eso es básicamente la taquipnea transitoria en la radiografía. Hay herniación del parénquima pulmonar. Como los alvéolos no se han logrado vaciar de líquido, pues están todos llenos. Sí, están totalmente pletóricos. ¿Y qué va a pasar con ese pulmón? Pues vamos a tener un pulmón muy grande. Si se fijan, se observa casi toda la silueta cardíaca. Esta es la cardiomegalia aparente. Va a haber congestión parailiar simétrica. Vamos a ver, esta es la congestión parailiar simétrica. Incremento del diámetro anteroposterior. Si nosotros tomamos una anteroposterior, van a ver un niño con unos pulmones súper grandes. Va a haber cisuritis. En esta no logramos apreciarla tanto, pero podría ser, por ejemplo, esto que ven aquí. Eso sería la cisuritis. Aplanamiento de los diafragmas. Si se fijan, están súper abajo los diafragmas y va a haber hiperclaridad pulmonar. Vamos a ver un pulmoncito súper negro en ambos. Fíjense cómo está. Todo esto es la clásica de una taquipnea transitoria de recién nacido. Esta está medio fea, pero la clínica se comportó como una taquipnea. Vemos cómo están hasta acá los hemidiafragmas, súper abajo, y cómo se ve casi toda la silueta. Y aquí como hay una rectificación de los arcos, ahí tendríamos la taquipnea. Como les dije, si no hubo remisión en las primeras 72 horas, entonces tenemos que buscar un diagnóstico diferencial. El diagnóstico diferencial, básicamente todas las patologías que puse al inicio, más otras tantas, adaptación pulmonar, cardiopatías congénitas, ya hipertensión pulmonar como tal, síndrome de fuga de aire, hemorragia, alteraciones inclusive metabólicas como hipocalcemia, policitemia, hipoglucemia, neumonía o hemorragia pulmonar. Entonces, en base a la radiografía es que debemos de hacer un diagnóstico diferencial. Si nosotros seguimos teniendo una radiografía que parece taquipnea, pues empezar a tomar exámenes complementarios, una biometría, una PCR, algo más para descartar una sepsis, por ejemplo, y ver en conjunto al paciente. Este básicamente es lo que trae la guía de práctica clínica, el flujograma, como les digo, nos repite lo que ya vimos y lo que nos da pues nada más es el tratamiento. ¿Qué va a pasar con un bebé que tiene imágenes sugestivas de taquipnea? Bueno, si la tiene, ¿qué va a suceder? ¿Cómo está la saturación? Es lo primero.
Si la saturación está en 88, ok, sí, pues vamos a darle aporte de oxígeno con fibras al 40 para ver si esto aumenta nuestra saturación entre 88 y 95. Si la saturación no está en 88, debemos de vigilar el patrón respiratorio. A lo mejor está saturando bien, nada más tenemos que vigilar que esa taquipnea vaya disminuyendo como debe de ser. Si tiene a lo mejor aquí una respiración en 100, que baje poco a poco, 90, 80 y en 72 horas esté como si nada. Y en cambio acá, si le dimos aporte de oxígeno suplementario, ver en qué momento podemos retirarlo, podemos nada más dejarlo en vigilancia. Y en caso contrario de que no obtengamos una saturación adecuada que queramos, o bien que el niño tenga un deterioro, valorar el inicio de terapia con CPAP y la remisión progresiva de la taquipnea para poder retirarlo. Entonces, básicamente el tratamiento de la taquipnea es 1, vigilancia, y 2, manejo con presión positiva de la vía aérea, o nada más oxígeno suplementario. Puede ser primero oxígeno suplementario y después el CPAP si es requerido. Ya de plano, si vemos que el niño tiene una evolución muy tórpida, que probablemente no sea una taquipnea, ¿qué vamos a hacer? Bueno, va a requerir muy probablemente asistencia mecánica ventilatoria. Eso va a depender de si la dificultad aumenta a moderada grave y cómo esté la gasometría de nuestro pequeño. Si vemos que los gases arteriales están bien, pues no requiere intubación, no lo hacemos. En caso contrario de que requiere intubación, debemos de seguir vigilando con gasometrías y en base a eso decidir si se puede extubar o no. En cuanto a la alimentación, este es un punto clave que nos permite alimentar al recién nacido con taquipnea transitoria si tiene respiraciones en menores de 60 y un Silberman menor de 2 se puede dar por succión. En cambio, si tenemos un poquito de dificultad respiratoria con saturación ahí limítrofe, pues tenemos de dejar en ayuno y podemos alimentar por sonda orogástrica si tenemos respiratorias entre 60 y 80 por minuto con Silberman menor de 2 y que el bebé pueda mantener por sí solo la alimentación, que no se distienda. Si succionó, pero al momento de succionar hubo cianosis, aumento del trabajo respiratorio o disminución en la saturación, pues nos pasamos a alimentación por sonda orogástrica. Y de plano, pues si no se puede más, pues se dejará en ayuno si está la respiración en más de 80, cianótico, o obviamente dificultad respiratoria mayor, o con saturaciones bajas. ¿Va? Bueno, neumonía in utero no está en mis temas, nada más se las voy a decir rápida. Menos de 1% de los recién nacidos con factores de riesgo, pero de los recién nacidos vivos, de que tienen factores de riesgo van a presentar la del 20-32%. Se ha observado en autopsias que del 15 al 38 de los óbitos tienen un dato de neumonía y muy importante la infección materna previa. Este es el punto clave aquí. Y la ruptura de membranas prolongada, más de 18 horas. Bueno, principales agentes causales. El agalactae es un microorganismo que debemos de tener muy en cuenta porque esto nos origina una neumonía alba que mata a los niños en menos de 48 a 72 horas. Por eso es importante conocer si la mamá es portadora o lo tuvo en un embarazo previo. Otros agentes, principalmente Klebsiella, E. coli, Listeria, son muy frecuentes y tenemos otros, se ve todo bien, pero bueno, en caso de que, por ejemplo, la madre haya tenido un germen atípico, puede ocasionar, puede venir de una coriamnionitis y puede ocasionar hipertensión pulmonar. Cuadro clínico, el bebé al nacimiento puede presentar apnea, taquipnea, cianosis, aumento de esfuerzo respiratorio, alteración del murmullo. Hay alteraciones en la biometría hemática, aunque pueden ser hasta después de 24 48 horas. Y los cambios en la radiografía, este es el problema, que son visibles hasta después de las 72 horas, perdón. Entonces, una taquipnea, o bueno, una patología que pensábamos que era taquipnea, resulta que pues no, que evolucionó de tal manera que es una neumonía. Y vamos a ver el cambio en la radiografía hasta las 72 horas. Por eso es importante no solamente confiarnos y esperar eso. Este es un caso clínico, también obviamente de nosotros, un masculino de 3 kilos 200 que nació por parto eutóxico, que tenía antecedente de ruptura de 18 horas, con madre de 25 años, una gesta 2 con regular control prenatal, que tuvo infección de vías urinarias en el último trimestre, un Apgar 8-9 nacimiento. También este era un video, les preguntaba ya con el Silberman, pero este sí tenía quejido, retracción, disociación muy importante, quejido 2, disociación 2, tenía aleteo al menos 1, eso nos da ya un Silberman de 5. Entonces,
requirió apoyo ventilatorio primero con CPAP y después tuvimos, esta era su radiografía inicial, donde ingresa, se le coloca el CPAP, aporte de oxígeno, pero en menos de 24 horas tuvimos esto, un neumotórax masivo, secundario a la neumonía. Aquí es cuando ya le pusimos el sello pleural y corrigió él. El bebé tuvo una buena evolución, pero es para que sepan que una neumonía puede ser muy compleja, evolucionar muy rápido, llevarnos a otras complicaciones que no teníamos pensado, como el neumotórax. Tratamiento, obviamente oxígeno suplementario, CPAP, ventilación mecánica. En caso de requerir llegamos abajo y obviamente tratamiento antibiótico, ampicilina y aminoglucósido por 7 a 14 días. Como ese tema les digo, no estaba en los que me dieron, por eso nada más lo pasé así. Síndrome de aspiración de meconio, este es otro muy importante. Aquí, la definición que nos dan es dificultad respiratoria en un bebé nacido, que nace, valga la redundancia, con líquido amniótico teñido de meconio, con cambios radiológicos característicos y cuyos síntomas no pueden ser explicados de otra manera. ¿Qué va a pasar aquí? Tenemos un bebé habitualmente posmaduro o de término ya. Los prematuros no tienen aspiración de meconio. Realmente un bebé prematuro que tenga meconio en el líquido amniótico, piensen en una infección por atípicos. Eso es lo que sucede. Entonces, esto básicamente es de posmaduros. Es así como que el clásico, ¿no? ¿Qué va a pasar aquí? Hay hipoxia in útero. Esto va a originar una estimulación vagal que va a originar que el niño evacúe, que saque el meconio. El meconio básicamente es estéril, es agua principalmente, pero tiene bilis, moco, jugo pancreático. Esto es muy importante porque las enzimas pueden ocasionar daño muy importante en el parénquima pulmonar. Hay descamación de células intestinales, mucina, lanu y vermix en todo el meconio. El líquido amniótico meconial está presente del 8 al 20% de todos los partos y el 29% de recién nacidos con líquido amniótico meconial va a desarrollar SAM. O sea, no quiere decir que todos los que nazcan, así como este niño que está en una sopa de chícharos, vaya a tener síndrome de aspiración de meconio. No es lo mismo. Todavía no conocemos exactamente la fisiopatología. ¿Por qué un niño sí y por qué otro no? Hay niños que nacen como este, que está súper bañado en meconio y respira como si nada, nace súper vigoroso, nace bien y el niño no requirió nada, ni oxígeno, se fue con su mamá. En cambio, hay otros que nada más tienen líquido teñido de meconio, una cruz apenas si se ve un poquito verde y tienen aspiración de meconio. No sabemos en qué consiste específicamente el estímulo o la razón por la que el bebé ahí sí tuvo aspiración de meconio. Bueno, de los recién nacidos con síndrome de aspiración de meconio, casi el 50% van a requerir soporte ventilatorio y vamos a tener una mortalidad del 4.6%, lo cual es bastante alta. Los factores que nos van a predisponer, no solamente que sean posmaduros, puede haber insuficiencia placentaria, hipertensión materna es muy importante. Las mamás con preeclampsia, eclampsia, nos van a originar muchas veces desprendimiento de placenta y el niño con meconio asfixiado que va a tener un cuadro muy tórpido en su evolución. Oligohidramnios, lo cual quiere decir que pues, el niño va a estar expuesto a mayor estrés por contracciones uterinas porque no tiene líquido suficiente para que amortigüe todo ese estrés, uso de drogas maternas y el trabajo de parto prolongado, así como la restricción del crecimiento intrauterino. De por sí, los niños pequeños que tienen retraso del crecimiento intrauterino son niños que ya tuvieron un estrés crónico, le aunamos que la mamá, no sé, tuvo ahí una elevación de la TA, pues con más razón van a van a evacuar y van a tener predisposición a aspiración de meconio. La fisiopatología es esta, no salen enteras, pero bueno, si alcanzan a ver arriba, vemos que pues está la producción de meconio y acá va a haber el estímulo dañino de hipoxia que va a originar, primero acá, que haya aspiración durante el parto, que es lo que aún no sabemos bien qué sucede durante el parto, o hay un jadeo inútero que nos va a originar que el niño aspire meconio. O bien, y acá, por este lado, en la hipoxia va a originar cambios estructurales en la vasculatura pulmonar, lo que decíamos al inicio de la adaptación. Esa vasculatura pulmonar no se va a relajar para permitir que salga el líquido
pulmonar adecuadamente y menos lo va a poder hacer porque va a haber meconio dentro de las vías aéreas. Entonces, todo esto nos va a originar varias situaciones. El meconio va a ocasionar obstrucción proximal de bronquiolos y periférica alveolar, así como un daño químico y una serie de liberación de factores inflamatorios que nos dan una cascada proinflamatoria muy, muy severa. Esto es muy importante en el síndrome de aspiración de meconio. Va a originar una neumonitis e inactivación del surfactante, por lo tanto. Aquí nosotros vemos que, pues bueno, en bronquios va a estar lleno de meconio, todo una parte, por ejemplo, aquí puede estar el meconio, solamente aquí, y va a evitar que el alveolo llegue el intercambio adecuadamente. O bien, se va a meter y va a ocasionar el colapso alveolar total. Entonces tenemos esos mecanismos distintos que origina el meconio. Aquí vemos todo el meconio en la luz del alveolo, que nos va a originar un deterioro del surfactante y el posterior desarrollo del síndrome de estrés respiratorio. Y acá los capilares van a aumentar su resistencia, pero no solamente van a ser estos capilares, esta resistencia va a ir avanzando como en retroceso, va a ir hacia arriba. Esto va a hacer que las resistencias vasculares pulmonares lleguen a originar un shunt de derecha a izquierda, y esto va a originar una reapertura del foramen oval permeable o del conducto arterioso. Todo esto era la cascada proinflamatoria que nos origina nada más la presencia de meconio en el alveolo. Y aquí vemos cómo se abre el conducto arterioso y el foramen oval permeable, resultando en una sobrecarga a ventrículo derecho que nos origina hipertensión pulmonar. Además de todo esto de la hipertensión pulmonar, los cambios vasculares que tenemos, no olvidemos que seguimos con atrapamiento aéreo y atelectasias. En una parte, el pulmón va a estar muy distendido, porque son las partes a donde sí llega el oxígeno, donde llega la presión que nosotros le damos. Entonces, esos alveolos van a distenderse mucho, porque nosotros damos una presión alta, se abre mucho, pero los otros, que están totalmente obliterados por el meconio, van a originar atelectasias. ¿Qué sucede si nosotros distendemos mucho una parte? Pues se va a romper y nos va a originar fugas aéreas pequeñas. Entonces vamos a tener un pulmón totalmente discordante. En una parte no va a llegar nada de oxígeno, y en otra de aire, oxígeno, combinación de, y en otra va a llegar muchísimo, en exceso. Entonces, unas áreas totalmente atelectasiadas, otras áreas totalmente distendidas y otras áreas ya con microfugas aéreas. Todo esto, pues obviamente nos altera la ventilación perfusión, nos origina el shunt. Si aunamos la hipertensión pulmonar que se está originando del otro lado, pues vamos a tener una hipoxemia muy severa, hipercapnia y acidemia, por lo tanto. Por eso es tan complicado el síndrome de aspiración de meconio, porque cómo manejan un pulmón que por una parte no se puede ventilar y por otra se ventila muy fácil. Entonces, esa es la situación. Bueno, diagnóstico. Obviamente, antecedente del líquido meconial. Hay dificultad respiratoria. En la radiografía vamos a ver infiltrados gruesos difusos, áreas irregulares de atelectasia y enfisema por atrapamiento de aire e hiperinflación de los pulmones. Como les decía, estas áreas que se ven como blancas, ahí es donde pues no llega el oxígeno. Ahí no podemos hacer que se abra el alveolo y no llega. Pero en cambio, estas partes que se ven más oscuras, ahí es donde llega muchísimo más y donde tenemos el riesgo de tener un neumotórax o una fuga de aire, microfuga de aire o bien un neumotórax masivo. Estas serían las clásicas radiografías, si se fijan, así como que granitos de sal y pimienta aventados sobre el pulmón. Actualmente se están tratando de usar distintos métodos diagnósticos, que no todos sean la radiografía. Y una parte importante ahora en el área de neonatología es que queremos implementar el uso dinámico del ultrasonido al pie de la cama del paciente. Entonces, muchas veces dices, bueno, pues si tengo el ultrasonido es menos invasivo, menos radiación para mi paciente y me puede dar un diagnóstico igual de certero, pues lo hago. Por desgracia, pues no todas las unidades lo tenemos, pero es el fin que queremos hacer. Entonces, si nosotros hacemos un ultrasonido pulmonar, esta estaría la imagen normal. No les voy a explicar ahorita más nada del ultrasonido pulmonar, sería mucho tiempo. Sin embargo, ustedes pueden ver qué será el normal y esto lo ven en un síndrome de aspiración de meconio. Las áreas de consolidación que se van a ver, no vamos a ver la división súper bonita donde están aquí las costillas, la línea pleural, la línea A, la línea B más abajo. No las vamos a ver marcadas como están aquí. Vamos a ver
Las costillas sí las podemos identificar, la pleural un poquito también, pero ya hacia la línea A vamos a ver solamente las consolidaciones. Esta es la radiografía del paciente y este es el ultrasonido, ¿va? De igual manera aquí, no nos vamos a detener ahorita tanto en los casos diagnósticos, en los casos clínicos. Ok, prevención y tratamiento. Si está un niño vigoroso, ¿qué le hacemos? ¿Qué se les ocurre que le hacemos? Nada. Si el niño tiene meconio, pero el niño está vigoroso, el niño salió llorando, el niño salió con una transición adecuada, con un buen tono, con una respiración efectiva, no hacemos nada. Lo dejamos en paz, lo dejamos tranquilo. Es el niño que les digo, no sé por qué razón, no lo aspiró. Simplemente todo salió bien, tenía meconio, podía tener solamente un poquito teñido, podía tener 1000 cruces de meconio, puede ser una sopa de chícharos, pero el niño salió bien, lo dejan en paz. No le hacen nada. En cambio, si no está vigoroso, aquí es donde empezamos con las discordancias. La guía de práctica clínica te dice, aspíralo, sácale el meconio, ve directo a tráquea y aspíralo. Desde el 2015 nosotros ya no hacemos eso. Entonces, se supone que, bueno, si está no vigoroso, puedes darle presión positiva, no importa que tenga el meconio. Después haces aspiración con perilla nada más, en boca, narinas, y puedes intubar si así lo requiere, pero ahorita ya no hacemos la aspiración directa. No ha demostrado beneficio alguno. Hacemos solamente la aspiración gentil y si hay dificultad respiratoria, podemos colocar CPAP. Este también era un video, un niño que inclusive aquí se ve como manchadillo todavía del meconio, no era mucho, pero tenía dificultad respiratoria. Él tiene quejido y tiene retracción intercostal y sifoidea. Entonces tendríamos, si hay quejido audible a distancia, ¿cuánto le damos? 2. Si tenemos retracción sifoidea leve, 1. Si tenemos una tiraje intercostal muy marcado, sería un 5 al menos. Y no, bueno, no se vería, pero sí también tendríamos aleteo al menos 1. Acabaríamos con Silberman de 6 en este paciente. Así es como originalmente es el video. Entonces, este niño ya tiene oxígeno suplementario por puntas y tuvo el antecedente del meconio. Tenemos que descartar síndrome de aspiración de meconio. Ay, no avanza ya. Esto es lo que les decía. Esto es lo que nos dice la... perdón, se me fue el nombre. Nuestro libro de reanimación pulmonar en la 7ª edición, que ya no se recomienda la intubación ni para hacer la succión traqueal de rutina, simplemente ya no lo hacemos. Tratamiento para un síndrome de aspiración de meconio. Bueno, debemos de valorar qué tan insuficiente respiratoriamente está nuestro paciente. Si nuestro paciente tiene una dificultad muy severa, pues obviamente lo tenemos que intubar. Si nuestra presión arterial de CO2 está en más de 60 y la presión arterial de oxígeno está en menos de 50, básicamente está pidiendo que lo intubemos. Lo vamos a intubar y debemos de valorar. Con un FiO2 de más de 0.8, acidosis persistente, de todas debe estar intubado el paciente. Pero debe de ser una ventilación gentil y óptima. ¿Por qué gentil? Porque si nosotros metemos parámetros muy elevados de ventilación, vamos a tronar ese pulmón. Vamos a ocasionar un neumotórax. Entonces, la ventilación gentil debe de ser lo ideal. Nuestro target debe de ser un paciente estable, con una buena oxigenación, con un buen intercambio, sin embargo, sin parámetros tan elevados. Entonces, eso es lo que nosotros debemos de tratar de hacer. En la guía nos marca que podemos llegar a presión de 30, presión inspiratoria pico de 30, un PEP de 4 a 7, un tiempo expiratorio de 0.5 a 0.7. Manejamos tiempos expiratorios más largos en estos pacientes, FiO2 del 80 al 100% y ciclados de 50 a 70. Si nosotros tenemos que usar una presión más alta o ciclados más elevados, pasamos a ventilación de alta frecuencia. La ventilación de alta frecuencia es una ventilación especializada en volúmenes pequeños, continuos, que nos ayudan a no sobredistender ese pulmón. Sin embargo, no es una ventilación fisiológica. Aquí el paciente debe de estar muy bien sedado, por lo tanto, sedación, normotermia y corrección de dismetabolias debe ser muy importante en estos pacientes. Nos van a hacer hiperglucemias, nos van a hacer hipocalcemias, hiponatremias, debemos de corregir todo y sobre todo debemos de mantenerlo normotenso. Un paciente con aspiración de meconio, ya vieron
todo el background que tiene en cuanto a lo hemodinámico. Su corazón eventualmente no va a poder con todos los shunts que se abren en él. Y el ventrículo derecho va a estar fallando. Entonces debemos de usar volumen inicialmente y posterior aminas. Tratamiento, seguimos en antibiótico porque pues muy probablemente sea un niño que tiene un proceso infeccioso agregado. Algunos de ellos podían tener neumonía in útero, por ejemplo. El estrés de la infección originó que tuvieran el meconio y por eso es que debemos de tratar con antibióticos en un inicio. Surfactante. Tenemos varias opiniones encontradas. Como sabemos que el meconio inactiva el surfactante, pues muchos dicen, pues ponle surfactante, le va a ayudar, ¿no? Pues sí, pero en algunas partes no va a llegar como es. Entonces tú vas a tratar unas partes de pulmón y otras no. Ahorita, el único momento en que nosotros usamos surfactante es para hacer lavados alveolares. Cuando la cantidad de meconio es masiva en la aspiración, que tú lo intubaste y sigues sacando meconio una y otra vez al aspirar al niño, en ese momento sí usamos surfactante. Como lavado nada más, para extraer todo el meconio posible. Pero de manera habitual no lo hacemos. Esteroide. Está en estudio varios tratamientos en el que agregamos de manera intratraqueal algo de esteroide, pero todavía no tenemos nada en conciso. ¿Qué va a pasar? Recordamos que la hipertensión pulmonar va a estar a la orden del día con ellos. 1/3 de pacientes van a tenerla y para el tratamiento de ella usamos óxido nítrico. En caso de no tener óxido nítrico, ya estamos usando sildenafil. Todavía no está al 100% aceptado, sin embargo, el óxido nítrico es muy costoso. Y el sildenafil es bastante accesible a todos niveles. Tú puedes ir a cualquier farmacia y encuentras Viagra. Entonces lo compras y se lo das al niño. Y eso va a originar una muy buena dilatación de los vasos, ¿va? Lo malo, pues es que el efecto es sistémico. Y el óxido nítrico solamente es un efecto local. No nos afecta sistemáticamente todo el cuerpecito. Era otro video, pero aquí nada más se alcanza a ver. Este sería el tanque de óxido nítrico, ventilación de alta frecuencia, y acá estaría nuestro paciente, pues ahora sí que multiinvadido, con 2 o 3 catéteres y con al menos 10 bombas de infusión. Pero bueno, ya no alcanzamos ahí. No creo que se vea. ¿Qué complicaciones podemos tener? Como les decía, neumotórax. Esto es importante, creo que se los han preguntado alguna vez. Del 10 al 33% de los pacientes con síndrome de aspiración de meconio han desarrollado neumotórax. ¿Qué pasa con ellos? Pues pueden quedar con displasia broncopulmonar, un requerimiento de oxígeno suplementario a los 28 días en el 5% de estos pacientes. Puede haber crisis convulsivas en el 4%, parálisis cerebral 21%, es muy, muy alta por la falta de oxígeno que tuvieron, y alteraciones en el desarrollo neurológico del 10 al 20%. Ok. Etnia diafragmática tampoco me pidieron dársela, es parte de, nada más 70% es izquierda, la hernia de Bordeaux, de 1 en cada 4,000 recién nacidos vivos, 50% se asocia a otras malformaciones, hay dificultad respiratoria obviamente, el abdomen es excavado, este es el punto clave con ellos, van a ser bebés con un tórax súper grande y una pancita bien pequeñita, van a tener cinturita de avispesos pequeños. Si no tienen panza, es una hernia. Latido cardíaco desplazado. No lo vamos a escuchar en la izquierda, va a ser hacia la derecha en la de Bordeaux. Tratamiento, obviamente el diagnóstico prenatal es súper importante y lo ideal para tratar ese bebé en cuanto nazca. Si el hígado está dentro del tórax, tiene más mal pronóstico. La intubación debe ser inmediata. A ellos por ningún motivo se les da presión positiva porque insuflamos las asas intestinales y provocamos más dificultad respiratoria. Evitar barotrauma. La cirugía, obviamente, debemos de tenerla en cuanto estabilicemos hemodinámicamente al paciente. Y disminuir la hipertensión pulmonar es complicado porque la hipertensión se origina no por todo lo que vimos en el síndrome de aspiración de meconio, sino se origina porque los vasos no existen, no se formaron en ese pulmón y pues de donde siempre sacamos un vaso que curar de hipertensión si el mismo vaso en sí no existe. Pero como llega y se topa la sangre ahí, pues te origina un cuadro similar a la hipertensión pulmonar. Surfactante no lo usamos honestamente, también está muy controvertido. Y pues la hipoplasia pulmonar es lo que debemos de tratar. Un paciente también nuestro que llegó, la hernia totalmente en su lado izquierdo y posterior a la cirugía. Ok. Esto fue en cuanto a dificultad respiratoria. ¿Preguntas para pasar al siguiente tema?